Bueno, vamos a continuar viendo acerca de la iglesia, acerca de cómo se manifiesta la iglesia aquí en la tierra. Y nosotros veíamos hace 8 días que la iglesia se da, o más bien, cómo se manifiesta Jesucristo el día de hoy. Y nosotros veíamos hace 8 días que se manifiesta a través de todos los creyentes. Yo les comentaba que las personas van a ver a Jesús a través de nosotros. Las personas deben de ver a Jesús a través de nosotros, que somos su iglesia. Nosotros tampoco lo vemos físicamente a Él, pero Él se manifiesta a través de la conducta de nosotros, a través de los hechos de nosotros, a través de nuestro comportamiento. Así es como se va a manifestar Él. Fíjese qué responsabilidad, porque tiene que ver con el testimonio, cómo me porto yo. Por eso, no nada más es la salvación que vamos a tener aquí en la tierra, porque a veces nos conformamos con la salvación y que ya soy salvo, sino que nos espera un galardón en el reino de los cielos, que a veces ni sabemos qué es eso, ¿verdad? Pero sabemos que es algo mejor. Eh, entonces vimos que se manifiesta Jesucristo a través de la iglesia. Y vimos que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar acerca de lo que tenemos por conocimiento que es la iglesia. Vimos que la iglesia no es la estructura, los ladrillos o lo que nosotros vemos aquí, sino que la iglesia somos nosotros. Ahora vimos también acerca de la iglesia universal. Vimos que es el edificio de Dios, vimos que es la morada de Dios, o sea, nosotros. Vimos que la iglesia, o sea, nosotros, somos el baluarte y columna de la verdad. O sea, ¿por qué es el baluarte? El baluarte quiere decir protección. El baluarte significa defensa. Por ejemplo, el baluarte de Santiago. Es un baluarte que quiere decir donde ¿cómo donde se protegían pues los que combatían pues en una batalla. Y aquí para nosotros, cuando dice que somos baluarte y columna de la verdad, es que nosotros defendemos la verdad, protegemos la verdad, ¿verdad? Somos un rebaño de Dios aquí en la tierra que da testimonio de lo que hay allá en los cielos. Aquí es lo que se manifiesta. Eh, Vimos que somos la morada de Dios y que la cabeza es Cristo y no el pastor, y que la iglesia es su cuerpo. Entonces, vamos a ver el día de hoy acerca de, de las características dentro de cómo se manifiesta Jesucristo hoy. Vamos a ver las características de la Iglesia Universal. Cuando los que hemos tomado el curso, el discipulado, Dina, yo creo que tú te acuerdas, o bueno, no les ha tocado, creo que a los demás que están entrando, como a Johnny, a Raquel, a todos los que han entrado, como Alejandro, no les ha tocado que nada más trae una definición ahí en cómo se manifiesta la iglesia ahí, y trae nada más un rengloncito que lo lees en unos segundos. Dice que, que es a través, ¿cómo perteneces a la iglesia? Que es a través de creyendo en Jesús, recibiendo a Jesús en el corazón. Pero todos sabemos de que muchas personas han hecho una oración de recibir a Cristo en el corazón, y sin embargo, nosotros las vemos perdidas.
dentro y fuera de la cárcel, que es a donde vamos, que un día llegan con necesidad y dicen, sí, yo necesito de Dios. Y oye, mira, pues uno viene entusiasmado porque fue lo que uno aprendió. Y uno dice, ven, mira, Jesús cambió mi vida. Recibe características de la iglesia. Bueno, es un cuerpo. Y dice así en Primera de Corintios 12, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, el Espíritu de Dios, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjate, todos nosotros fuimos bautizados por un mismo espíritu, el Espíritu de Dios. Ahora, dice que Él nos habla como que somos un cuerpo. Y en muchas asociaciones o instituciones se menciona este tipo de palabra, un cuerpo. Por ejemplo, usted ve y dicen, "Ay, el cuerpo de ejército, que son miles de soldados, el cuerpo de bomberos, ¿no? ¿Han escuchado esto? O el cuerpo de policía auxiliar, o el cuerpo, es donde se menciona más, el cuerpo, pero no hablan de una sola persona. Entonces, el cuerpo se refiere a un grupo de personas que trabajan juntas para lograr un objetivo en común. Esa es la definición de cuerpo. Por ejemplo, aquí nosotros somos un cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y si usted se fija, algo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, están moviendo la computadora, cantamos, otro puso la cámara. Y cuando vamos a una misión, por ejemplo, a la cárcel o vamos a alguna colonia, todos son parte de un cuerpo o todos somos parte de un cuerpo. Tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo en común? Espero, y esto es lo que debemos de pensar de esta manera, alcanzar a las naciones para Cristo en el lugar donde estemos. Ese es el propósito. Ese es el objetivo en común que tenemos y debemos de analizarlo bien. Y algunos no van, unos dicen, es que yo no voy. Y yo digo, no van tus pasos, pero van tus pesos, ¿no? Van tus pesos porque si no hubiera diezmos, si no hubiera ofrendas, yo no pudiera ir a cumplir una misión tampoco. Pero somos un cuerpo. Otros están orando por nosotros para que se realice la obra, desde oración, desde los diezmos, desde las ofrendas, desde cuando nos traen el papel de baño, otros que van con nosotros a dar un estudio. O sea, todo tiene que ver con un cuerpo. Por ejemplo, en el cuerpo de bomberos, se han fijado que hay un equipo. Uno es el chofer, otro va con la campanita, y se bajan, uno va corriendo con la manguera, otro se sube, otro lleva un hacha para romper la puerta, y así cada quien tiene una misión, pero se le denomina, fueron contestadas, Yevir, en la semana. Oraciones de verdad que la verdad, yo decía, no, esto ya, mi poca fe, porque siempre ha sucedido todo lo contrario, ¿no? Pero personas fueron sanadas, personas que no se encontraban fueron encontradas. Y así muchas peticiones que tenemos ahí en el boletín. Y una oración hace el cambio. Por eso, como cuerpo de Cristo, yo te invito que ores por nosotros y ores por las demás personas. A lo mejor no puedes hacer nada por tu trabajo, pero nada te cuesta dedicar unos segundos o 2 minutitos a orar por el resto del cuerpo de Cristo. Ahora, pues es una guerra, te aseguro que es una guerra. Yo estoy viviendo esa guerra. A veces estoy estudiando aquí
Y entonces digo, voy a buscar una definición en mi teléfono. Y cuando agarro el teléfono, me aparece eso que dice Facebook. Y le pico ahí, un video, ¡ay, un changuito bien bonito! Y ya cuando me doy cuenta y digo, a ver, ¿qué estaba buscando? ¿Qué era lo que iba a buscar? ¿A alguien le pasa eso? Pues a mí me pasa. ¿Para qué te digo que no? ¿Cómo? Sí. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque hay una guerra. Hay una guerra en contra de tu tiempo, de tus sentimientos, de tus emociones. Hay una guerra en contra de la concupiscencia, los deseos de la carne. Y no me diga que no le pasa, porque sí le pasa. Y si no le pasa eso, le va a pasar, le pasan más cosas, que de pronto se distrae. A mí me pasa. Entonces, esa pequeña oración de 2 minutos, le apuesto que le cuesta trabajo. En decir solamente, es miércoles, van a ir a la cárcel Gerardo, Yevir, Dina y los que van a ir. Señor, protégelos en la carretera, que les vaya muy bien, que no se le descomponga el carro, que puedan llegar a la cárcel y que los que están ahí puedan escuchar la palabra. Dales de nuevo, dales valentía para predicar la palabra. Ábreles la puerta de la cárcel para que entren y que todo esté bien ahí adentro. ¿Cuánto me llevé? 1 minuto, o menos de 1 minuto. Pero ¿sabe qué? Yo le aseguro que le cuesta trabajo. ¿Sí o no? Cuesta trabajo. Entonces, definición de la iglesia. Dice del griego, que quiere decir soma, que quiere decir cuerpo, esclavo, objeto que proyecta una sombra o grupo de personas estrechamente unidas en sociedad. ¿Sí? Eso es la iglesia. A ver, le voy a leer otra vez. Significa una tonelada de ladrillos, iglesia, ¿no? Significa que vamos a comprar varilla para que una persona recibe a Cristo y nos ponemos bien contentos, ¿no? Pero yo te sugiero que lo sigas haciendo. Pero cuando una persona reciba a Cristo, dale seguimiento. No lo dejes de hacer, pero dile, oye, ¿qué te parece si iniciamos la lectura de la Biblia, un discipulado? Hay un predicador muy famoso y según los estudiosos coinciden en que evangelizar sin discipular es una lamentable pérdida de tiempo. Pero también el discipular sin evangelizar es una lamentable pérdida de recursos. O sea que todo lo debemos de hacer. Es un mandamiento que Dios nos da como iglesia. Evangelizar, discipular, evangelizar, discipular. Id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Es una responsabilidad de la iglesia, pero ¿cómo pertenezco o cómo pertenecemos a la iglesia o al cuerpo de Cristo? La definición ahí bien sencilla dice recibiendo a Cristo. Pero, ¿qué es lo que recibes? O sea, en realidad, ¿qué es lo que recibes? Porque nosotros decimos, es que ya recibí a Cristo en mi corazón, pero es como decirte yo recibía presos en mi casa, pero yo no los conocía, presos. O sea, los estuve viviendo en mi casa, o expresos, pues, exinternos. Eh, tuve a familias de exinternos o internos todavía, no sé, pero yo no las conocía. Y lo recibí. O sea, les abrí la puerta de mi casa y les dije, entren aquí y ya después los fui conociendo cómo eran. Dice la escritura en Juan 1:11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron,
Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate, a todos los que creyeron. Entonces hay dos palabras aquí que dice recibir y creer. Dos palabritas bien sencillas que dice recibir y creer. Eh, y dice, ahí a esos fueron a los que les dio potestad de que sean hijos de Dios. En Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hay dos cosas aquí bien importantes, que dice que yo pertenezco a la iglesia recibiendo. ¿A quién tengo que recibir? A Cristo. Como dice Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo y el verbo era Dios. O sea, ¿qué estoy recibiendo yo? Fíjate, la definición de Cristo es que Cristo es Cristo, el Mesías, pero Cristo es la palabra y Cristo es el verbo. O sea que si yo digo, pero debo de tener conocimiento bien pleno, si yo digo sí recibo a Cristo, quiere decir que estoy entrando a una nueva dimensión. Recibo a Cristo, pero estoy recibiendo su palabra. Estoy recibiendo al verbo hecho carne, porque son uno. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo, el carácter de Cristo, que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, que tiene que ver con la mansedumbre, que tiene que ver con la templanza. En sí, debo de confiar en Él, o sea, de creer quién es Él, su carácter, sus atributos, su poder y su soberanía. O sea, que Él es el rey en sí. Ahora, debo creer en su palabra, que tiene que ver y confiar con lo que Él me está diciendo a mí. Es por ejemplo, ¿no? Yo ya creo que una persona es policía porque le estoy viendo el uniforme, ¿no? Ya creí que él representa la ley, que él representa la ley y que él, si yo robo, me va a meter a la cárcel y si infrinjo, que me pase un semáforo, me va a multar y todo eso. Ya sé que él tiene la autoridad, pero ahora tengo que creer en lo que el policía me está diciendo, que es verdad, ¿sí? Que si te pasan un alto es tanto de multa, que si vas hablando por teléfono es otra multa, que si te metiste en sentido contrario es otra multa, ¿sí me explico? O sea, ya sé que es un policía, pero también debo de creerle a lo que me dice. Ya sé que es Cristo, que representa la ley, que representa lo que me está diciendo, su palabra, su carácter, su obra, todo lo que es. Ah, ok, ya me di cuenta, pero ahora debo de creer lo que dice Él, porque son cosas bien diferentes. Debo de creer lo que Él me dice. Sus promesas buenas, como no te dejaré, no te desampararé. Todo lo que Él me está diciendo le debo de creer. Cuando dice, no te preocupes, no te afanes, y ya estoy de afanado, ¿no? Sí me está diciendo, debo de creerle a su palabra, no te preocupes. Ve los lirios del campo que no trabajan, no hilan, y Dios mira cómo los viste, ni Salomón se vistió como uno de ellos. No te preocupes por lo que vas a comer el día de mañana. Debo de creerle que y no me debo de preocupar, porque el día de mañana trae su propio problema, su propio afán. Ama a tu enemigo, porque si tú amas a tu enemigo, yo te voy a bendecir lo que hagas por ese enemigo. Debo de creer lo que me está diciendo. Y cuando él me dice, yo soy el rey de reyes, yo soy el señor de señores, debo de creerle. Yo debo de creerle cuando él dice, en mí no hay maldad. Entonces debo de creerle a su palabra. Pero todo esto tiene que ver y todo esto llega, fíjate, el creer
A veces pensamos que va invertido. El creer en Jesús y el creerle a su palabra vienen como resultado de ¿qué crees? Del arrepentimiento. Ahora, yo hice una prueba ayer con niños. Había niños de 12 años, había niños como creo que de 10 y había otro más chiquito como de 3 años, 4. ¿Qué edad tiene Iker tú, Fide? 5 años. Entonces yo les hice una prueba hablando del arrepentimiento, porque fíjate, desde el Antiguo Testamento la Biblia nos habla de arrepentirnos. Y luego viene Juan el Bautista y les dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, entonces, fíjate, a ellos yo les pregunté por qué son niños. Y si son berrinchudos, es porque no saben que están haciendo un mal. O a lo mejor les vale. Pero no han practicado lo que es el arrepentimiento. Entonces yo haciendo esta prueba con ellos, dije, imagínate en aquel tiempo que Juan el Bautista salía y les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y ellos estaban así, oye, pues ¿por qué nos hablan así? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Yo pienso que ellos estaban, ¿y qué es el arrepentimiento? Y pero sí nos da una pequeña explicación ahí. Y dice, como la gente estaba a la expectativa, si acaso Juan sería el Cristo, ellos decían, ¿qué debemos hacer? O sea, en otras palabras le estaban diciendo, ¿qué es el arrepentimiento? ¿De qué nos estás hablando? Y entonces Juan les empieza a explicar, a ver, tú eres soldado, ¿eh? Y tú estás extorsionando a las personas. Déjalo de hacer. Y tú tienes dos túnicas y te estás dando cuenta que aquel no tiene. Así es de que tienes que darle una túnica. Y luego a los publicanos, yo lo he visto que usted cobra de más, es un ejemplo, ¿no? Tú estás cobrando de más. Le debes de cobrar un talento a estas personas y le estás cobrando 5. Es un ejemplo que yo pongo. Y él le dice, debes de cobrar lo que sea justo. Porque ellos, pues, ¿qué es el arrepentimiento? Y si tú le dices a una persona que no conoce de Cristo, tienes que arrepentirte, la persona te va a decir, ¿de qué? ¿Has escuchado esta frase de personas que dicen, yo no me tengo que arrepentir de nada? Disfruté dándole vuelo a la hilacha, no me tengo que arrepentir de nada. En lo absoluto me tengo que arrepentir. ¿De qué? Pues las leyes están permitiendo esto, ¿por qué me tengo que arrepentir de esto? Tengo 2 mujeres, pero las puedo mantener y a mis hijos no les falta nada. ¿Por qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? No estoy haciendo ningún mal. ¿De qué? Si me voy por allá y me emborracho, soy bien tranquilo, no he hecho pleito, nunca he golpeado a nadie. ¿Qué tiene de malo? Estoy fumando droga, pero la compro, no le quedo a deber a nadie. No, pues es que, fíjate, pero no entendemos esto. Entonces no sabemos a veces de qué arrepentirnos. No sabemos qué es lo que tengo que hacer. Por eso, en, en el arrepentimiento dice Jesús en Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjate, aquí viene, aquí nos pasa la pauta porque dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué te está diciendo? ¿De qué me tengo que arrepentir? Me tengo que arrepentir porque soy un incrédulo. ¿Y por qué? Porque me tengo que arrepentir para convertirme en un creyente.
O sea, no creo, soy un incrédulo. Me tengo que arrepentir y creer. Ese es el primer paso del arrepentimiento. Porque en realidad toda la vida nos vamos a estar arrepintiendo de cosas. Toda la vida. Salimos de otra y Dios nos muestra otra cosa más. Si era rezongón con mis papás, pues ahora ya se me quitó lo rezongón, pero ahora estoy incurriendo en otra cosa y Dios te va sacando. Pero lo primero que tengo que hacer es pasar de incredulidad a creer en Cristo, a creer en su palabra. Y ya de ahí Dios va haciendo la obra. Dice que al que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Y esta es la secuencia en la que vamos en un continuo arrepentimiento nosotros. Dice entonces, fijémonos que toda la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento nos habla de arrepentimiento. Arrepentirse y creer. Jesús y Juan el Bautista dijeron arrepentíos. Era una invitación a una nueva manera de vivir y a una nueva manera de creer. ¿Qué es lo que yo estoy creyendo? Pues dice, estás creyendo en algo, pero tienes que arrepentirte y tienes que creer en otra cosa. Estás pensando en una cosa, ahora tienes que cambiar en una nueva manera de pensar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nosotros como varones o como no éramos hijos de Dios pensábamos de una manera? Pero Dios ya nos ha cambiado la manera de pensar. Entonces, ellos invitaban, y al igual nos ha dado el mandamiento a nosotros, así como se los dio a los 70, a invitar a las personas a que tengan una nueva manera de vivir y de creer, y una manera de aceptar el mensaje. Sí, fíjate, aceptar a Cristo no es una oración así como que, Señor, yo recibo a Cristo en mi corazón. Bueno, sí es, ¿eh? Pero también tenemos que decirle, es que tienes que aceptar el mensaje, lo que te está diciendo la Biblia. Tienes que aceptar el mensaje de salvación. Y el aceptar el mensaje te trae a una serie de mandamientos que te dice qué es lo que tienes que hacer para ser salvo, qué es lo que tienes que hacer. O sea, aceptar el mensaje, aceptar la palabra. Yo diría que si tuviera, yo es más, yo ya lo he hecho porque yo ya hace tiempo que entendí esto, que cuando llega un interno, ok, sí vamos a hacer la oración por él, pero un interno nuevo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que él reciba el mensaje, que reciba a Jesús, explicarle que él al hacer una oración con Cristo es porque está de acuerdo en recibir un mensaje que viene de aquí, ¿sí? Recibir la letra, recibir la palabra. Todos los que le recibieron, a los que recibieron su mensaje, a los que creen en su nombre, sí, a los que creen en su mensaje. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? De incredulidad a ser un creyente. Mateo 21:32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y fíjate, y nuevamente nos confirma, dice, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo esto, o sea, ellos estaban viendo los milagros, estaban viendo cómo se le resucitaban los muertos, cómo se limpiaban los leprosos. Y dice, pero ustedes, dice, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. O sea, te está hablando aquí
que no se arrepintieron ellos de su incredulidad. Oye, estaban viendo que un muerto resucitó y no cambiaban su manera de pensar. A mí me ha tocado con mi familia que han visto cosas y sin embargo, la letra, han visto la letra ahí leyendo y no cambian su manera de pensar. Siguen pensando en ídolos, siguen pensando en cosas que no tienen nada que ver. Siguen adorando ídolos, lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque aunque están viendo al igual que en ese tiempo las cosas, y aunque están leyendo y aunque las están escuchando, ellos siguen igual. Entonces, ¿qué tienen de qué se tienen que arrepentir? De su incredulidad a pasar a ser creyentes, a creer en el único Dios verdadero, en creer en Jesucristo que ha venido a la tierra, en el que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, el que fue sepultado y el que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el fundamento, este es el cimiento de la vida cristiana, pasar de un incrédulo a un creyente. Ahora, tenemos que pasar por este procedimiento. Luego, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es el nacer de nuevo? Pues tener una nueva naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza de nosotros? Váyase unos añitos atrás. ¿Eh? Era la naturaleza muerta. Estábamos muertos en delitos y pecados. No reíamos, no creíamos en nada. O sea, si andabas con 3, 4 mujeres, todos tus compañeros te aplaudían. Ah, yo soy el campeón del mundo. Las chicas se me resbalan, ¿verdad? Esa era la mentalidad. Era una manera de pensar, era una manera de creer diferente. Pero vienes a Cristo, crees de una manera diferente. El nuevo nacimiento. Y para terminar, fíjate, la, la iglesia es un grupo o un cuerpo de personas diferentes. No pienses que todos los cristianos de aquí de China van a hacer lo mismo. Ayer llegamos y allá en Vargas cantamos unos coritos, ¿no? Y son hijos de Dios. Allá se cantó diferente. Exactamente. Pero son hijos de Dios. Son personas diferentes, con diferentes culturas, diferentes nacionalidades, eh, pero que nos une un mismo propósito y nos une una misma palabra y nos une un mismo espíritu, el espíritu de Cristo, ¿verdad? Unos cristianos son bien temperamentales, ¿no? Y otros son bien blasfémicos, no, no, no. Son bien, ay, se me fue la onda. A ver, ¿cómo se llama? Plasivos, pero el temperamento ese que era flemático. Bueno, son bien tranquilitos así. Unos son bien, como que sublimes, ¿no? No les gusta gritar, estar quietecitos, pero pertenecen aquí al cuerpo de Cristo. Y tú tienes hermanos que son chinos, que son japoneses, que son estadounidenses, coreanos, tienes hondureños, tienes hermanos ahí, son diferentes, hablan diferentes o idiomas diferentes, güeros, prietos, chaparros, gorditos, flacos, altos, viejitos, jóvenes,
pero pertenecen aquí. ¿Qué es lo que hace lo esencial? Lo esencial es Cristo. Es lo que hace que seamos un cuerpo. Lo esencial es la cabeza, que es Cristo, y que seamos un cuerpo en Cristo. Dice la Escritura, ahí Juan el Bautista les decía, porque no puede recibir el hombre nada si no le fuere dado del cielo. Pero eso también te lo digo porque tenemos nosotros que estar conscientes de esa naturaleza que tenemos. Y eso te lo digo para que estés en paz y estés tranquilo, pero también para que te analices en situaciones que dices, bueno, ¿por qué no puedo cambiar esta manera de pensar? ¿Por qué no puedo cambiar esta manera de hacer las cosas? Si Dios ya me ayudó y me quitó tal o cual situación con la que estaba luchando, ¿por qué sigo batallando con esta actitud que no me gusta, con este hábito, con este pecado que me hace sentir mal, que me está lastimando, que ¿por qué? ¿Por qué estoy así? En lo personal, lo que Dios me ha enseñado es que hay cosas que tal vez no te estén lastimando, pero que te tienen que son como una hormiguita o una polillita que están haciendo ruido ahí. Y hasta que no quites esa polillita, esa hormiguita, eso pequeño, Dios te va a llevar a quitarte eso que tal vez no es tan grande, pero que te está haciendo sombra para que llegues a dar el siguiente paso. Por ejemplo, había una persona que él decía o juzgaba y condenaba a unos jovencitos por ahí en el reclusorio porque fumaban droga. Y él siempre bien enojados con ellos, no, que se van a ir al infierno, porque yo fui drogadicto, fumé droga durante 30 años y mírame, aquí estoy, ya la dejé. Y a los jóvenes que corregía serían entre 18 y 20 años. Pero él tenía otras cosas, ¿no? Que estaba luchando y que yo las sabía y que, ora por mí, hermano, es que no puedo dejar esto y mira, es que estoy batallando y por más que quiero, no puedo. Entonces, Dios en ese momento a mí me mostró diciendo, oye, pero si tú tienes 30 años haciendo esto y esto no tiene ni siquiera tu edad y los estás ya casi mandando al infierno porque ni siquiera quieres que entren a la iglesia porque a ellos se les está viendo lo que están haciendo y tú no puedes dejar esto, no puedes dejar esto otro y no puedes dejar esto otro. ¿Por qué? No, porque no se ve, pero aparte de todo, fíjate, al menos Dios, ¿cómo me lo mostró a mí? Dios te enseña algo y haces y cambias algo, pero no puedes dar el siguiente paso porque no estás preparado. Porque te paraste arriba de un ladrillo y te llenaste de orgullo, de soberbia, te llenaste de arrogancia. No estás preparado para dar el otro paso. Es que yo ya no fumo, hermano, para la gloria de Dios. Hermano, yo ya no ando de adúltero. Ah, pero bien chismoso y bien juzgón y bien condenador, pero ya no haces lo demás. Entonces, pero sí, hermano, estoy luchando con esto, ya dejé. Bueno, es que tienes que dar el siguiente paso, pero tienes que hacerte un autoexamen a ver qué es lo que estás haciendo con lo que Dios te dio. Pero si con algo que hizo Dios en tu vida ya te estás jactando, ¿qué es lo que va a decir Dios? No va, no está preparado para ser famoso, no está preparado para la fama. Por eso hay luchas, pero tenemos que ir a ver, ¿por qué me está sucediendo esto?
¿Qué estoy haciendo mal? Que no me lleva a dar el siguiente paso. ¿Por qué si estoy arrodillado delante de Dios de todo corazón? Porque hay otro pecadito que a lo mejor no te duele. Hay algo más pequeñito que está llevándote a que tengas una gangrena, pero para eso tienes que vacunarte primero con esa cosita tan sencilla que necesitas dejar. Pero cada persona es diferente. Cada persona tiene que analizarse, pero para que se analice tiene que conocer aquí la palabra, para que se arrepienta de otra situación. Si no la conoce la palabra, entonces va a pasar lo mismo. Va a pensar que está bien. Y es el trato que Dios tiene para con nosotros. Pero usted es parte de la iglesia de Dios. Pero tenemos que crecer, dice que tenemos que crecer a la altura del varón perfecto, que es Jesús. Al menos que no esté luchando por algo. Yo sé que todos tenemos algo, que en lo que estamos luchando, pero hay que ver por qué, porque Dios lo puede hacer. Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. La santificación, ir paso a paso a la santificación. Pero, pues ahora sí tenemos que analizarnos. La Biblia nos dice, escudriñaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Al no ser que estén reprobados, al menos yo digo, aquí nadie está reprobado. Simplemente tenemos que pasar el examen otra vez. ¿En dónde me estoy equivocando? ¿Verdad? ¿En qué parte me estoy equivocando que no puedo dar el siguiente paso? A dejar lo que me está sucediendo, que me lastima, que me provoca dolor, que me provoca que me sienta triste, que no tenga el gozo, pero no sé qué, por dónde debo de empezar. Y cada quien va a ver lo suyo. Nadie puede ver por los demás. Yo no puedo ver por lo de mi esposa. Oro por ella y por mis hijas, así como oro por cada uno de ustedes, pero yo no puedo hacerlo porque es muy personal. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu amor, te damos las gracias por tu misericordia infinita y oramos, Dios, para que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, obre para bien hoy en nuestras vidas. Te rogamos, Padre, por como así, que así como estamos festejando esa libertad como seres humanos, esa libertad de la opresión, lo que se refiere a nuestra independencia, también Dios te ruego que festejemos, pero esa dependencia de Cristo, una dependencia total de Dios, porque es la dependencia que no nos va a afectar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Bendiciones, váyanse al pozo.